ya Rodolfo me estuvo presentando. Yo trabajo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, vine con parte de los docentes de la cátedra. Rodolfo, entonces, en función de la demanda que estamos viendo que en el último tiempo aparece más importante el tema este de patologías alrededor del periparto, es que tomamos entonces la decisión y Rodolfo me pidió preparar algunos temas. Probablemente algunos les van a parecer casi repaso y otros quizás nos sirvan como disparador para si hay preguntas o alguna inquietud. Yo no tengo ningún problema de que me paren en el medio de la presentación y lo vamos tratando en ese momento. Entonces, bueno, yo dividí hoy, tengo dos módulos, por decirlo de alguna forma. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el manejo nutricional más estándar que se viene haciendo en estos últimos tiempos, sobre todo de la vaca preparto, algo de hipocalcemia, y después en una segunda charla vamos a ver bien algunos conceptos nuevos que se están trabajando, sobre todo en lo que es dietas preparto y lo que es la vaca seca temprana también. En cuanto a esta presentación, entonces, lo primero que vamos a hacer es una caracterización del periodo de transición. Vamos a ver qué problemas encontramos asociados a este periodo. Vamos a tratar de hablar algo sobre hipocalcemia, lo que nos dé el tiempo. Y bueno, vamos a hacer una refrescada sobre cuáles son los requerimientos nutricionales para estas etapas, sobre todo para lo que es el preparto 3 semanas antes del parto y el posparto inmediato. Antes de empezar, para que estén todos de acuerdo, lo que quería entonces era un poco definir a qué llamamos periparto. Es ese periodo de tiempo en el cual la vaca está... Yo tapo mucho la presentación, me parece que lo está indicando bien. Tenemos la vaca preparto, que es esa vaca que está 20 días antes de parir. Y lo extendemos ese periodo hasta 20 días posparto. En algunos casos esa vaca fresca inclusive llega a ser de 30 días el periodo. En cuanto a lo que es preparto, está bastante estandarizado y ya vamos a ver por qué son solamente 20 días. Para definirlo, tomo esta definición de Bach y de Calzamilia, donde dice que la transición del periodo del secado a la lactación constituye un proceso de adaptación del sistema digestivo a una ración rica en carbohidratos no fibrosos y una adaptación a las nuevas prioridades metabólicas que cambian de la gestación a la producción. O sea que en el fondo sabemos que estamos trabajando con un animal que va a tener la necesidad de hacer un montón de adaptaciones metabólicas, y además lo tenemos que acostumbrar a una nueva dieta. Por lo tanto, el objetivo de esa dieta preparto va a ser de alguna forma preparar y acondicionar la vaca para todo lo que se va a desencadenar al momento del parto. Entonces acá tenemos una curva bastante típica de lo que es en rojo la producción de leche. En azul por detrás no se ve, pero lo que tenemos graficado es el consumo de materia seca. Y en amarillo lo que nosotros llamamos el balance energético. ¿Para qué vemos esto? Bueno, claramente lo que queda en evidencia es que hay un momento de la lactancia, que es obviamente al principio, en el cual por diversas razones el consumo de materia seca se encuentra deprimido y la producción de leche, que está en ese momento marcadamente influenciada por la genética sobre todo, es superior a la demanda, al consumo del animal. Y por lo tanto se produce el famoso balance energético negativo, que es la vaca necesita removilizar tejido, sobre todo tejido adiposo, para poder cubrir esta demanda energética que tiene para leche. Y en ese momento es cuando se producen la mayor parte de las patologías debido a ese balance energético negativo. Si vemos algunos datos, estas siglas significan ácidos grasos no esterificados
y lo que nos están mostrando es básicamente la movilización de lípidos desde el tejido adiposo hacia el hígado, o hacia la glándula mamaria o tejidos periféricos. Esta sigla de acá significa beta-hidroxibutirato, y el beta-hidroxibutirato es un producto de la oxidación incompleta de los ácidos grasos no esterificados en el hígado. En el fondo, lo que estamos viendo es que a medida, o sea, digamos, el aumento de estos metabolitos, lo que nos están marcando es si el animal se encuentra en balance energético negativo o no. O sea, a mayor aumento de ácido graso no esterificado o de beta-hidroxibutirato, balance negativo más fuerte. Lo que vemos entonces es que el día 0 relativo al parto, la concentración de ácidos grasos no esterificados aumenta drásticamente y luego comienza a bajar, mientras que en general para lo que es beta-hidroxibutirato el desencadenamiento es un poco más lejano al momento del parto, pero también hay una correlación alta con lo que es balance energético negativo. El dato en blanco es para vaquillonas y este dato en los cuadraditos son para las vacas, donde de esta forma se ve que este tipo de patologías, digamos, son mucho más frecuentes en las vacas que en las vaquillonas. Una cosa importante es que en general lo que nosotros llamamos el nadir del balance energético negativo, que vendría a ser el momento en el que se produce el mayor desbalance, ocurre más o menos aproximadamente entre 2 y 4 semanas, 2-3 semanas posparto, con lo cual más o menos estamos en este pico que está marcando el beta-hidroxibutirato. De acá se desprende que en general, si nosotros queremos ver el balance energético de una vaca en el preparto, en general lo que hacemos es mirar a los ácidos grasos no esterificados, y si queremos evaluar el balance energético negativo en el posparto, en general miramos el beta-hidroxibutirato. ¿Qué es lo que sucede? O digamos, ¿cuáles son las patologías más comunes en el preparto, en el posparto inmediato? En general tenemos dos grandes patologías. Por un lado tenemos la hipocalcemia y por el otro lado la cetosis subclínica. La cetosis subclínica es la acumulación de cuerpos cetónicos, sobre todo ese beta-hidroxibutirato, que en grandes cantidades resulta tóxico para el animal. ¿Por qué son importantes estas dos patologías? Porque además de las causas, digamos, de las pérdidas que se producen económicas a partir de estos dos eventos, desencadenan otra serie de eventos que hacen multiplicar de alguna forma ese gasto. Por ejemplo, no sé si se llega a ver bien, si ustedes tienen un evento de hipocalcemia al parto, probablemente van a tener casi 6 veces más posibilidades de tener retención de placenta. Van a tener 7 veces más posibilidades de distosia, 5 veces más posibilidades de que esos animales tengan mastitis, o 3 veces más posibilidades que tengan prolapso uterino. Y obviamente todas estas a su vez van incrementando las posibilidades de que aparezcan otras patologías. En el caso de la cetosis es un caso particularmente importante, en el cual a veces por cuestiones de falta de identificación es bastante difícil de darse cuenta a campo, salvo que tengamos algunas tiras reactivas como para ir testeando. La cetosis subclínica, por ejemplo, aumenta 6 veces la posibilidad de mortandad embrionaria, 4 veces la posibilidad de que esa vaca siga el anestro, 11 veces la aparición de ovarios quísticos. Y acá un dato súper importante, 54 veces más la posibilidad de que ese animal repita servicio. O sea que la cetosis en el fondo, sobre todo cetosis subclínica, que digamos está ahí, pero nosotros no la vemos, sino realizamos un test, es digamos una pérdida constante invisible. Nosotros a veces no sabemos por qué tenemos tantas vacas repetidoras, por ejemplo, en el tambo, y probablemente muchos de los animales estén experimentando alguna situación de cetosis subclínica. Por lo tanto, en general, cuando hablamos de, por lo menos desde lo nutricional,
lo que intentamos hacer es trabajar a este nivel, tratando de evitar lo que es hipocalcemia y tratando de evitar lo que es cetosis. Cetosis probablemente en los sistemas pastoriles sea menos frecuente, pero no nos olvidemos que cada vez más nos estamos yendo a sistemas más estabulados, con mayor utilización de concentrados, con producciones mucho más altas, y eso hace que cada vez este tipo de patologías sea mucho más importante. En este cuadro particular no hay relación entre la cetosis y la hipocalcemia al parto, pero digamos por comunicación personal sé que, por ejemplo, la aparición de cetosis subclínica produce una baja, por ejemplo, en los niveles plasmáticos de calcio, con lo cual la cetosis también estaría implicada de alguna forma en la aparición de casos de hipocalcemia. En esta presentación vamos a estar un poquito más enfocados en lo que es hipocalcemia. ¿Qué consecuencias tienen estas enfermedades? Bueno, por ejemplo, en Canadá las pérdidas por enfermedades metabólicas en esa etapa solamente son de alrededor de unos $400 por vaca por lactancia, ¿está? Digamos, en el periodo. En Estados Unidos, donde está tanto Canadá como Estados Unidos, tienen sistemas estabulados. En algunos casos les podría decir que bastante parecido a los que he visto en algunos lugares de acá. Todavía acá son pocos, pero hay algunos lugares que tranquilamente podríamos decir que están trabajando al mismo nivel que esta gente en cuanto al input de concentrado, y etcétera. En el caso de Estados Unidos, el 70% de las vacas presenta hipocalcemia subclínica en el momento del periodo, en el posparto inmediato. Interesantemente, solamente el 9% de estas vacas se caen, lo cual nos está diciendo que este grado de hipocalcemia subclínica de alguna forma va a aportar a todo esto que estábamos mostrando anteriormente. Si yo tengo hipocalcemia, probablemente estas probabilidades disminuyan, pero sin embargo la hipocalcemia subclínica persiste y entonces se pueden desencadenar cualquiera de estos eventos. Por lo tanto, digamos, no solamente hay que prestar atención a las vacas que se caen, sino lo más importante es todo el otro 60% de vacas que no se caen y que están teniendo la enfermedad de alguna forma. Estos ya son datos locales. En Argentina se caen aproximadamente, estos son datos bastante actuales, digamos, si bien son viejos, yo chequeé y sigue siendo el mismo porcentaje, entre un 6 y 8% de las vacas. Fíjense que es algo menos que en Estados Unidos, pero nosotros tenemos aproximadamente unos 3.000, 4.000 litros menos por lactancia. ¿Tá? O sea que en el fondo, si lo medimos por litro, tenemos una alta incidencia de hipocalcemia. O sea, algo estamos haciendo mal. Y otro dato interesante, se mueren entre el 30 y el 40% de las vacas que se caen. Las pérdidas económicas superan aproximadamente los 50 millones de pesos por año. Estos sí yo creo que son datos viejos, ahora los tengo actualizados. Y este es un dato muy importante. De todo lo que le ocurre a la vaca, entre el 60 y el 80% de esas patologías ocurren en la etapa de transición. O sea que nosotros en esos 40-45 días nos estamos jugando la producción de toda la lactancia de esa vaca y probablemente muchas veces la vaca entera. O sea, digamos, estamos en esta etapa, ahora lo vamos a ver en detalle, ocurre también la mayor parte de las muertes. Bueno, acá lo tenemos entonces. Este es el porcentaje de muertes. Estos son datos de 620 vacas y 175 vaquillonas. Y es el porcentaje de animales muertos en función de la semana posparto. Y lo que encontramos claramente es que en las 2 primeras semanas se mueren más del 50% de los animales. Del total de las muertes, el 50% ocurren durante esas 2 semanas. Si incluimos la tercera, un poquito más del 50%. Y es aparentemente bastante similar entre vacas y vaquillones. Un dato más que interesante es que del 60% del total de las muertes no se sabe por qué. O sea, no hay diagnóstico de la muerte del animal. O sea que
digamos, hay muchas enfermedades encubiertas, entre ellas probablemente la cetosis, síndrome de hígado graso, etcétera, que están colaborando con estas muertes y nosotros no nos estamos enterando. Estos datos son bien nuevos, son del proyecto de Claves. Tenemos acá entonces la incidencia de enfermedades en los rodeos en este periodo. Lo que encontramos como más grandes son patologías podales. Esto probablemente tenga varias razones. Por un lado tenemos la parte de instalaciones, todavía es bastante común ver tambos con malas instalaciones, malos accesos, malos caminos. Y por el otro lado, en esta etapa es muy común o es muy fácil que por querer aumentar el consumo de energía se incrementa el uso de balanceados, no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, el uso de fibra afectiva en forma adecuada y se producen cuadros de acidosis subclínicos que derivan en problemas de pata. Si le sumamos los problemas de instalaciones, estamos haciendo un cóctel explosivo. Otro evento importante, otra enfermedad importante al momento del parto, obviamente es el parto asistido o distóxico. Las hipocalcemias y hipomagnesemias representan un 8%, las retenciones de placenta alrededor del 6%, los casos de mastitis en el periodo de transición un 11%. Sí. Esa patología podal del 24%, dentro de ese 24%, ¿cuánto va asociado a lo que es ambiente y cuánto iría a nutrición, básicamente? Si lo tiene tanto, el trabajo no está discriminado. Pero, si me preguntás a mí, te diría que quizás es una teoría demasiado personal, pero para mí son las dos cosas asociadas. O sea, vos cuando tenés un animal que está en acidosis subclínica, ese animal tiene inflamación en las patas y obviamente una pata inflamada va a ser mucho más susceptible de que se lastime por una piedra o por un mal acceso que una pata que está realmente sana. Entonces, para mí van las dos cosas de la mano. Yo soy de la zona de Villa María, cual trabajo en algunos tambos muy pastoriles, con bajos niveles de suplementación y tenemos altos niveles de patología podal. En tambos pastoriles yo te diría que el problema está asociado a, más que nada, en lo que es camino de acceso. Sin embargo, yo cuando trabajaba en Irlanda, nosotros eran sistemas 100% pastoriles. Ahí no había un input de concentrado. Y cuando chequeábamos pH ruminal, nosotros llegábamos a encontrar pH ruminales de 5,2. Y teníamos pH, o sea, digamos, en un momento, ¿no?, del día. Pero el pH promedio de esos animales, consumiendo un rye grass, que era una lechuga, ¿no?, estaba en el orden del 5,9, 5,8. O sea que, digamos, estaban en un acidosis subclínica. A mi entender, diferente a lo que nosotros entendemos por acidosis cuando ingresamos grano. Porque en esos casos, la acidosis subclínica que tienen los animales en pastoreo por una alta producción de ácido graso volátil, sobre todo acético y propiónico, mientras que cuando ustedes tienen almidón en la dieta, se empieza a generar el láctico, y el láctico es el que de alguna forma tiene un impacto realmente negativo, por ejemplo, sobre lo que es digestión de la fibra y probablemente patas. ¿Está? Pero ya te digo, y en Irlanda esos eran rodeos experimentales, pero había problemas de patas importantes. De hecho, era todo un área de trabajo el tema de locomoción. Yo no tengo nada sólido, creo que son las dos cosas, el hambre y la gana de comer. Acá otra vuelta importante, aparece el otros. O sea, hay un 29% de enfermedades, las vacas están enfermas, no sabemos de qué. ¿Está? Entonces tenemos un grave problema de identificación. Acá vamos entonces a ver las pérdidas totales. Yo le había hecho 50 millones de pesos. Ya, estos son datos actualizados del 2011. Ya estamos en los 90 millones de pesos de pérdidas. Por año, 90.000 millones de pesos de pérdidas por mermas productivas. ¿Dónde se van esas pérdidas? La mayor parte en el tratamiento de lo que es metritis y endometritis, retenciones de placenta, muerte, 12%, hipocalcemia solamente un 4%, y parto asistido, bueno,
hay diversas patologías. Esa es un poco la composición de la pérdida, de la cual mucha no es dinero que nosotros estamos metiendo al sistema, sino que dinero que dejamos de percibir. Está, por ejemplo, un cuadro de metritis o endometritis, probablemente sean 500-600 litros menos durante la lactancia. Un cuadro de hipocalcemia probablemente sean unos 200-300 litros menos. Cuando empezamos a sumar los litros, vemos que en realidad de estos 90.000 millones de pesos, digamos, probablemente más de la mitad es pérdida de producción. Alejandro, Sí. Sí, una de las cosas interesantes, digamos, que se puede abrazar a todo eso es que muchas veces uno recibe la consulta de tambos que crecieron así abruptamente y que si bien está todo eso que vos decís, está perfecto, lo que en función de la pérdida uno lo puede medir, muchas veces lleva sorpresa por la cantidad de vacas de rechazo que tiene que sacar. Es decir, a veces te impide el crecimiento, es decir, 2 o 3 años estás no creciendo en cantidad de Claro, bueno, exactamente, sí. Impacta mucho sobre el rechazo de las vacas, ¿no? Porque a veces Sí. Argentina o problemas podales, la vaca termina definitivamente yendo a frigorífico o descartándose. Una de las cosas que, con respecto a los temas podales, hemos encontrado algunos tambos con serio problema tanto de declive o falta del piso liso de arriba donde queda la piedra, digamos, y eso también impacta muchísimo, golpea mucho, sobre todo en épocas de lluvia donde está la pezuña reblandecida, blanda. Se ve mucho esos casos. Por eso todo esto que puedo decir impacta mucho también en el rechazo de vacas. En esos periodos donde además uno identifica que aparecen los problemas de pata cuando hay barro y cuando hay en el otoño, también son los momentos en los cuales, por ejemplo, las pasturas tienen la menor cantidad de fibra afectiva. ¿Ya? Digamos, por eso yo creo que esas patologías, digamos, no tienen una sola causa, sino que en el caso particular de pata me parece que es un problema que tenemos de acidosis subclínica bastante importante en casi todos los rodeos, que fácilmente lo podemos ver cuando tenemos esa inversión de grasa y proteína. Si agarramos el control lechero, nos vamos a encontrar que muchas veces, sobre todo en tambos que adicionan mucho grano, ¿no? Ya sea acidosis por adición del grano y por falta de fibra afectiva. Por eso quizás en otoño se encuentra mayor preponderancia de esas patologías. Y bien, lo que decía Rodolfo es verdad. Entonces, todas estas patologías que ocurren lo que hacen es aumentar el número de descartes y por lo tanto no alcanzan digamos, las vaquillonas para mantener o para crecer con el rodeo, y ni hablar de los problemas asociados que tenemos a la recría, ¿está? Porque son pocos los tambos o son pocos los establecimientos que están llegando con las recrías en tiempo y forma 24 o 26 meses al parto. Acá tengo entonces, acá hay son datos de INTA, del proyecto lechero. Tenemos las distintas patologías que ocurren, lo que digamos ellos estuvieron midiendo, el número de casos anuales y las pérdidas anuales en millones de litros de leche, tanto para vacas como para vaquillonas. Entonces, por ejemplo, un parto asistido representa para el total del país 37 millones de litros menos de leche. Vamos a buscar, por ejemplo, mastitis clínica, 122 millones, las muertes, 138 millones de litros de leche. El total de las pérdidas, subo entre vacas y vaquillonas, alrededor de unos 520 millones de litros por año. Si la producción de leche del año pasado fue 11.600.000, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y acá puse algo no es para que se agarren la cabeza ni se pongan mal, es la evolución del precio del productor para diferentes países. Esta línea es la de arriba, es la Unión Europea, donde claramente el precio de la leche se sostiene en otro lugar. Después esta línea que tenemos acá es Estados Unidos. En rojo tenemos Nueva Zelanda, que es uno de los más bajos. Y Uruguay y Argentina. Uruguay es el verde, Argentina es este color violeta. Si nos fijamos en los últimos 2 años, Argentina claramente fue quien recibió el menor precio
en dólares, al dólar oficial, durante los últimos 2 años. ¿Para qué lo puse? Lo que es interesante ver es que más allá de las diferencias que haya entre zonas, países que son marcadas en algunos casos, las tendencias son similares. O sea, cuando hay un pico en el precio del litro de leche, el pico se produce alrededor del mundo. Lo que nos está marcando que de alguna forma el precio es, o nosotros, la capacidad de nosotros como productores de regular el precio es baja, por no decir nula. ¿A qué viene este cuento? Que lo que nosotros nos queda por hacer entonces es trabajar tranqueras adentro y intentar disminuir los costos de producción o ser mucho más eficiente en la producción, ya que nosotros a este nivel, por el momento, parece que tenemos poca capacidad para accionar. Y todas estas patologías que estuvimos viendo son pérdidas constantes, que probablemente recibiendo este precio, si nosotros podemos reducir esas patologías de forma significativa, seguramente va a repercutir en el ingreso marginal que nosotros tengamos en la empresa. Bueno, ya volviendo a lo que es nutrición o alimentación. ¿Cuáles son las causas de estos problemas del periparto que estuvimos comentando? En general, siempre se lo achacamos a problemas de, obviamente, adaptación del sistema digestivo, tanto a lo que es metabolismo del animal como metabolismo ruminal, falta de adaptación de los microorganismos a la nueva dieta, etc. Tenemos obviamente desequilibrios de nutrientes, estuvimos viendo la figura donde claramente se nota que hay un balance energético negativo al inicio de la lactación. El calcio es otro de los problemas o patologías comunes. Tenemos cuadros de inmunosupresión durante el periparto asociados a ese balance energético negativo, y tenemos una depresión del consumo de materia seca que está por un lado deprimido por causas físicas. El ternero estaba ocupando un espacio, obviamente se lo quitaba en gran parte del rumen, que el rumen vuelva a su lugar lleva una determinada cantidad de tiempo, y además hay cuestiones hormonales que están limitando el consumo de materia seca al inicio de la lactación. Estas son situaciones bastante comunes de encontrar. Ojalá que nadie de los presentes tenga esto, pero bueno, digamos, una vaca seca consumiendo una dieta de muy baja calidad, un heno de rollo de muy baja calidad, muchas veces ni siquiera suplementado. Y obviamente eso es el caldo de cultivo esencial para que ocurran muchas de las patologías que estuvimos viendo recién. ¿Cuáles son mis objetivos entonces de alimentación para la vaca del periparto? En principio, balancear las dietas acorde a los requerimientos. Es bastante común inclusive ver campos donde manejan el mixer y donde, digamos, tienen por lo menos un manejo de ración donde, digamos, si bien usan varios ingredientes, no está balanceada la ración. Entonces, aunque parezca una verdad de perogrullo, me parece importante remarcarlo. Otra cosa que tenemos que hacer es lograr un acostumbramiento paulatino a la dieta postparto. ¿Qué significa esto? Que por lo menos en la dieta preparto estemos utilizando los mismos ingredientes que vamos a utilizar en la dieta postparto. Por ejemplo, en general la vaca seca temprana, esa vaca que recién secamos, nosotros no la tenemos suplementada con maíz, cuando ingresa al preparto empezar a usar una fuente de almidón. Hay algunas excepciones, como por ejemplo se recomienda no usar semilla de algodón en el preparto porque el consumo de grasas puede deprimir el consumo pre y postparto. Entonces, lo que uno trata de hacer es evitar el uso excesivo de grasas en ese periodo en el preparto. Pero el resto de los ingredientes uno podría tratar de comenzar a mezclarlos para tener un acostumbramiento más adecuado. Pero de no superar un 5% de dieta, ¿se podría usar? ¿O? No, es que digamos, mientras que no superes el 6-7%, no hay ningún problema. ¿El tema cuál es? Que si vos le estás dando de comer esto a la vaca, y le estás tirando, no sé, por decir, 1 kilo de semilla de algodón, que no es una barbaridad,
Bueno, ¿sabes cuánto está consumiendo este animal de esto? Este animal puede estar consumiendo encima de un rollo, puede estar comiendo 10 kilos de este pasto y nada de semilla de algodón, o puede estar comiendo 3 kilos de este pasto y 1 kilo de semilla de algodón. Dispara y le mete 10 kilos de ganancia. Encima. Claro. Otra cosa que tenemos que procurar, tanto en el preparto como en el posparto inmediato, es mantener lo más alto posible el consumo de materia seca. Hay una buena correlación entre lo que es el consumo de materia seca preparto y el consumo de materia seca posparto. O sea, los animales que consumieron en forma adecuada en un preparto logran tener consumos de materia seca altos en el posparto inmediato, y el consumo de materia seca en el posparto, o sea, durante la lactación, está positivamente correlacionado con la producción de leche. Yo lo digo más en clase, ¿no? Siempre, cuando la variable que mejor explica la producción es el consumo. O sea, entre el 60 y el 80% de la producción es explicada por el consumo de materia seca. Y en general, los problemas de la mayor parte de los establecimientos son problemas de consumo. O sea, nosotros solemos intentar justificar muchas cosas, a veces por falta mineral, o falta proteína, o falta energía. Obviamente que una dieta balanceada va a predisponer a un mayor consumo, pero en general el problema es que las vacas no comen. Otro problema bastante común es hay una sobreestimación del consumo de pasto. O sea, en general, en muchos lugares estamos pensando que los animales comen 8, 9, 10 kilos del pasto y además se comen los 30 kilos de silo, 8 kilos de balance. No le entra a la vaca. O sea, no, es imposible. Si no, estamos teniendo consumo de materia seca del 4,5% del peso vivo. O sea, eso es un error bastante común que cometemos, sobreestimar el consumo de pasto. Bueno, el objetivo obviamente es disminuir la incidencia de patología, muchos a partir de estas oraciones previas, y obviamente tener lactancias más productivas. Bueno, vamos entonces a hipocalcemia. ¿Por qué se produce la hipocalcemia entonces? Básicamente lo que ocurre es una falla en el mecanismo de adaptación en los mecanismos homeostáticos, que son los encargados de regular la concentración de calcio en sangre. Definimos hipocalcemia en general, esto cambia según los autores. En general dicen algunos cuando la concentración de calcio plasmático es menor al 8 miligramos por decilitro, algunos dicen 9, algunos toman como 5 miligramos por decilitro, por debajo de eso como hipocalcemia clínica o caso clínico, y este grado de hipocalcemia se lo denomina como subclínico. Pero en el fondo siempre lo que estamos hablando entonces es de una disminución en la concentración de calcio en sangre. Y obviamente en el posparto inmediato lo que va a producir es una falta de calcio para la leche, para la producción de leche. Esto es el consumo de materia seca de vacas durante el periparto, ya sea el 14 días preparto hasta los 12 días posparto, y lo que vemos es qué ocurre cuando un animal tiene hipocalcemia y qué es lo que ocurre cuando el animal no tiene hipocalcemia. En azul, sin hipocalcemia, y lo que vemos es que alrededor el día 0, el día 1, hay diferencias en el consumo de materia seca. Entonces un animal que está con esta patología obviamente va a consumir menos, y por lo que dijimos anteriormente, el consumo es prioritario o necesario, sumamente importante para mantener alta la producción de leche. ¿Qué podemos hacer entonces para que no ocurran estos descensos de calcio en sangre? Lo que se maneja es el concepto que muchos conocerán entonces, es que el balance catión-anión, que lo que hace es medir de alguna forma la diferencia que existe entre los cationes de la dieta y los aniones. Cuando nosotros tenemos una dieta aniónica, quiere decir que el DSA o la diferencia cation-anión es menor a 0, lo que ocurre es una acidificación metabólica que predispone al animal a una mayor removilización de calcio.
Como nosotros tenemos el consumo deprimido de materia seca, tanto en el preparto como en el posparto, el consumo del animal no alcanza a cubrir las necesidades de calcio para la lactación. Entonces no queda otra que removilizarlo. Lo que hacemos con una dieta con la diferencia cation-anión negativa es prepararle al animal para que esa removilización ocurra en forma rápida y adecuada. En general, un DCA, acá dice más 300, en realidad es menor a 100, esto es otra cosa, no le den importancia. Cuando es menor a 0, el pH urinario suele ser menor a 8, 7,5, a 7,5 para abajo. Uno esperaría que el 70-80% de los animales de un rodeo preparto que está recibiendo, por ejemplo, sales aniónicas, que ahora vamos a ver en detalle, tiene que tener el 70-80% de esas vacas un pH urinario menor a 7,5. Eso quiere decir que estamos trabajando bien a nivel de dieta y suplementación con sal. La hipocalcemia, en los casos en los que se suplementó una sal aniónica para bajar este DCA, bajó de un 16 a un 3%. Y el consumo de materia seca en general, si las sales, en este caso, este trabajo de estos autores, produjo una depresión del consumo en el preparto, y eso tiene que ver con que algunos tipos de sales tienen, son de baja palatabilidad. De todas formas, existen sales que no tienen esa tan baja palatabilidad, y por el otro lado existen también mecanismos o estrategias para que mitigar o, digamos, que este descenso del consumo no ocurra. Otra cosa importante que podemos ver en esta ecuación es que usualmente se ha asociado a la hipocalcemia con un alto consumo de calcio en el preparto, lo cual produce, digamos, de alguna forma le está diciendo al animal, o sea, mirá que de calcio ando bien, no removilices. Pero cuando se produce el parto, tiene que removilizar y el animal no está preparado. Entonces hubo siempre históricamente una relación negativa entre el consumo de calcio preparto y la aparición de hipocalcemia posparto. Con lo cual la recomendación es evite el calcio en el preparto. Hoy sabemos a partir de esta ecuación que en realidad el calcio no juega o juega un rol mínimo, por decirlo de alguna forma. Y en realidad el problema que nosotros tenemos es el potasio. ¿Está? O sea, el catión que claramente está, por decirlo de alguna forma, incrementando la diferencia es el potasio. Las pasturas, o sea, en realidad los suelos nuestros son muy ricos en potasio, y eso hace que para nosotros en particular, para la Argentina, esto sea un problema bastante grave en algunas zonas. Y sobre todo, las leguminosas suelen acumular gran cantidad de potasio. Por eso, otra recomendación bastante común es evite las leguminosas. Pero lo importante entonces es que como el calcio juega un rol, digamos, relativamente menor al lado del sodio o el potasio, nosotros podríamos estar implementando estrategias de altos consumos de calcio, digamos, lo suficientes como para cubrir los requerimientos del animal, y a su vez estar acidificando metabólicamente y como se llama, promoviendo que el animal esté preparado para esa removilización. En otras palabras, podríamos estar mintiéndole al animal. Podemos estar dándole el calcio, pero haciéndole creer de que no lo tiene. Bueno, acá entonces tenemos, por ejemplo, la cantidad de animales, el porcentaje de animales con determinado nivel de pH urinario en función de si esos animales recibieron o no sales aniónicas. Y lo que vemos es, en negro son sin sales aniónicas y estas barras grises son con sales. Fíjense que las que tienen sales aniónicas en general se encuentran un 50% por debajo de 7,5 más o menos. Solamente el 20% de esas vacas están con pH mayor a 8 urinario, mientras que las que no reciben sales aniónicas en su gran mayoría están por encima del 7,5. Estas diferencias, esto que parece que estuviese más distribuido a lo largo del rango de pH,
está probablemente asociado con esto que estaba hablando de baja palatabilidad de algunas sales que generan a veces consumos desparejos. Entonces vamos a encontrar animales que consumen más sales dentro del mismo grupo y animales que no consumen tanto. Pero claramente aquellas que no lo consumen tienen un pH urinario bastante alto. Acá tenemos entonces un poco cómo es el mecanismo de la diferencia de cation-anión. En general, cuando nosotros suplementamos con las sales, lo que ocurre es una disminución del pH sanguíneo. Ese pH sanguíneo lo que hace por un lado es aumentar la excreción de calcio y disminuir el pH urinario. Hay menor calcio en sangre, por lo tanto, y al haber menor calcio en sangre lo que ocurre es que se activa la hormona o la paratormona. Este proceso lleva un tiempo y es por eso que nosotros necesitamos aportar las sales aniónicas para que esto ocurra, por supuesto, antes del parto. Este paso no es inmediato. Cuando sube la paratormona, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, mayor movilización del calcio del hueso, hay mayor absorción de calcio intestinal, aumenta la absorción de calcio intestinal y hay una mayor reabsorción renal de calcio. Todo esto colabora entonces con que aumente la concentración de calcio plasmático que va a estar disponible luego para la producción de leche. Te hago una pregunta. Antes aumentaban la paratormona bajando el calcio en la dieta. Y ahora claro, se aumenta la paratormona aumentando la eliminación de calcio por el cuerpo. Digamos, vos lo que haces en el fondo es acá aumentar la eliminación del calcio. Entonces baja un poco el calcio en sangre, aumenta la paratormona. ¿Está? Pero lo que más está jugando acá es el engaño que le hacemos con la sal aniónica, que lo que hace es bajar el pH sanguíneo. ¿Está? Y de alguna forma, al acidificarse, lo que hace es activar la paratormona. Y el animal tiene mayor concentración de calcio. Y el animal lo que vas a tener, no sé si tengo alguna de calcio, bueno, no, pero sí, tiene mayor calcio en sangre, o sea, aumenta el calcio en sangre. Antes aumentaba la paratormona sacando el calcio. Exacto, era lo que decía recién, vos el preparto, pero ¿qué es lo que ocurre, digamos? Si baja el calcio. Claro, el problema es que, digamos, en el fondo esta ecuación es empírica. Esta ecuación incluye al calcio. La ecuación completa, esta ecuación es del NRC 2001. La ecuación completa incluye al calcio. O sea que lo tiene en cuenta de alguna forma. Pero está ajustado por un coeficiente que hace que juegue un rol muy pequeño en la diferencia cation-anión. Y lo que ellos vieron en el fondo es que cuando este número era menor que 0, fiebre de la leche desaparecía. Hipocalcemia desaparecía. Entonces le sacaron el calcio y vieron qué pasaba. Y vieron que la ecuación ajustaba igual. Entonces de ahí empezaron a ver, bueno, entonces quiere decir que yo puedo suplementar con calcio si yo de alguna forma engaño el metabolismo acidificándolo. Y eso hacía que se active, entre otras cosas, la paratormona. O sea que en claro, el disparador de la activación de la paratormona sería la acidez sanguínea más que la calcemia. Sí, de alguna forma nosotros lo estamos engañando. En realidad es la calcemia, pero lo que estamos haciendo con este balance, lo que hacemos es como modificar el umbral. Si antes para que se active la paratormona yo necesitaba, no sé, 5 miligramos, ahora necesito 7. Lo que estoy haciendo es modificando equilibrios. Son equilibrios ácido-base, cuestiones químicas, de las cuales no me voy a explayar porque no sé mucho. Pero en el fondo es eso, lo que vos estás modificando es el umbral, al cual la paratormona va a empezar a funcionar. Por eso vos hoy podés ver que podés encontrarte con sales aniónicas con alto contenido de calcio. Que ojo, el calcio tiene que estar en la forma aniónica. Yo no puedo suplementar calcio como conchilla, como carbonato, porque ahí sí puedo estar mandando una vacante. ¿Está? Nosotros lo que hacemos en general, yo cuando chequeo una dieta lo chequeo con esta ecuación, pero después me pego una vuelta y miro los ingredientes y la chequeo con la ecuación entera. ¿Está? Porque cuando vos estás trabajando con diferentes ingredientes, esta ecuación acá te puede dar negativa y cuando la pones en la ecuación completa te da positivo. Porque estás usando carbonatos, por ejemplo. ¿Está? Entonces, de alguna forma lo que haces es modificar el umbral de acción.
Acá entonces lo que tenemos, por ejemplo, es en función de esto es en el preparto, el calcio en sangre según el DSA. Entonces, lo que vemos es que a medida que el DSA disminuye, nos estamos yendo hacia la derecha, el calcio en sangre aumenta. ¿Está? O sea, digamos, cuando la diferencia creatinina es muy positiva, fíjense, está alrededor de 6,5. Cuando la DSA es bien negativa, estamos alrededor de 8, 8,5. Estamos en el umbral de lo que nosotros, digamos, por debajo de eso debería ser hipocalcemia. En general, la recomendación es que las dietas preparto deberían tener entre 0 y 100, menos 150 miliequivalentes por kilo de materia seca. Esta es una curva bastante linda, obviamente están modelados los datos, ¿no? Y lo que tenemos acá es la incidencia de hipocalcemia en función de los miliequivalentes de la dieta en el preparto. Cuando los miliequivalentes están por debajo de 20, la incidencia es menor al 2%. A medida que yo me voy a diferencias cationanión mucho más positivas, en el orden 80-100%, la incidencia de fiebre de la leche está alrededor de un 6-7%. Y la curva del aumento es mucho más que proporcional. Cuando empezamos yo les dije que en general el preparto era de alrededor de 3 semanas y les voy a decir por qué. Bueno, esta es una de las razones por las cuales el preparto son 3 semanas y no 4 ni 5. ¿Está? Lo que tenemos acá es lo leo porque se ve mal, te pido perdón. Esto es la producción de leche posparto, va desde los 25 hasta los 30 litros aproximadamente, en función de los días que estuvo la vaca expuesta a una dieta preparto. Hubo vacas que estuvieron 3-4 días, 14 días, 21 días, 28, 35, 42. Y lo que vemos es que a medida que aumenta al principio los días expuestos a una dieta preparto, la producción de leche aumenta. Aumenta desde unos 25 litros a casi 30 litros. Y luego entra lo que llamamos un plató, donde estar 20 días o 40 días es prácticamente lo mismo, no afecta a la producción de leche. O sea que nosotros podríamos tener, digamos, 14 días una vaca en el preparto. En general decimos 21, obviamente, para que por lo menos una vaca, tiene la fecha de parto más o menos 5 o 6 días, estén todas 20 21 días en el preparto. ¿Qué pasa si yo dejo esa vaca 40 días en preparto suministrándole sales años? Es una buena pregunta. Algunos dicen que causa problemas. Yo nunca los he visto y no tengo muy claro qué tipo de problemas, estoy totalmente sincero, qué tipo de problemas puede traer. Ahora cuando yo estuve en Estados Unidos, ellos están, me estoy adelantando un poco, pero ellos están hablando de que el periodo temprano de seca es tan importante como el preparto. Ya tenemos algo de información y le voy a mostrar más adelante. Y ellos están promoviendo directamente un solo rodeo. O sea, unificar el rodeo y tener 55 días las vacas en un solo rodeo con una determinada dieta. Y obviamente incluyen las áreas aniónicas. Porque si no, digamos, no pueden unificar, algunas comen y otras no. O sea que ellos las sales aniónicas las dan indiscriminadamente. Cuando lo pregunté ayer no me lo supieron decir. Digamos, no. Yo si alguno tiene... Yo conozco 2 tambos que directamente secan 45 días antes el parto y van a un solo lote que es el parto. Ahora de esos 2 tambos no hemos notado diferencia o han aparecido patologías distintas de lo pero directamente secan y mandan el reparto 45 días antes para ahorrarse un lote justamente el lote de seca. Yo lo he hecho en algunos tambos y la verdad es que tampoco he encontrado una diferencia. Yo creo que algunos lo asocian a que obviamente si tenemos problemas con la palatabilidad de muchas de las sales, eso te puede provocar una disminución del consumo. Entonces tener una disminución del consumo durante 40 o 45 días te puede llegar a hacer un ruido.
Yo sinceramente no sé si el consumo excesivo de sales durante 40 días realmente puede provocar alguna diferencia. A campo, que es lo que he observado, digamos, no he medido nada, pero a campo... En teoría ese trabajo también debería incluirlas ahí, no... Empieza a haber mucha más variación, ¿no? Digamos, y probablemente quizás esté asociado a cambios en el consumo. La verdad, difícil saberlo. Igualmente la variación es, digamos, todos estos puntos son iguales en teoría, en estadística. Entonces, digamos, aparentemente no hay diferencia. Y con respecto a lo que dice Daniel, es muy interesante. Inclusive, afuera también lo he visto, se está comenzando a secar a 45 días, porque aparentemente no. Se ha demostrado que no hay diferencias entre secar 60, menos 60 y menos 40. ¿Está? O sea, digamos, las bajas en producción comienzan cuando yo estoy secando con menos de 35 días. Con lo cual, si yo seco a menos 40, a menos 45 por el más menos 5 días, estoy teniendo todas las vacas con por lo menos 40 días de seca, no tengo un efecto depresor de la producción sobre la próxima lactancia. Si puedo tener un solo rodeo, manejo un solo rodeo, que es mucho más fácil, y además le gano 20 días más de leche. ¿Y qué hace con la vaquillona en ese caso? No, la vaquillona entra a menos 40, puede entrar a menos 20 en general, si hacen preparto como usualmente se hace, o algunos la entran con menos 40. O sea, digamos, ahí en Estados Unidos la estaban entrando con menos 40, por ejemplo, al preparto. Sí. Bueno, otro tema interesante, habíamos dicho entonces que, por ejemplo, la hipocalcemia tenía efectos sobre otras funciones, por ejemplo, en las reproductivas, y lo que encontramos en este caso es, por ejemplo, que los animales que tuvieron en azul más de 20 días expuestos a la dieta preparto, en negro, esta del medio, son entre 10 y 20 días, y la línea roja son menos de 10 días en el preparto, y lo que midieron fue la proporción de vacas preñadas a lo largo del tiempo. Si agarramos cualquier punto, por ejemplo acá 100 días, lo que vamos a ver que las vacas que estuvieron expuestas más de 20 días al preparto, a una misma fecha, o digamos, a una misma cantidad de días en lactancia, había muchas más vacas preñadas que cuando la exposición al preparto era menor a 10 días. O sea, evidentemente, que los animales tengan una transición exitosa, por decirlo de alguna forma, no solamente va a repercutir sobre la producción, sino que también sobre la función reproductiva. Vamos a ver algunos datos más en la próxima charla, bastante interesantes, sobre todo con este concepto relativamente nuevo que vamos a ver de dietas con energía controlada o de baja densidad energética. Alejandro, Sí. la rutina, yo hablo de rutina subrayada, la rutina del control de pH urinario en Estados Unidos, ¿lo viste que lo hacen normalmente? Sí, lo hacen. Hacen pH urinario y hacen cetosis en orina con las tiras. ¿Todos los días? Lo hacen, ya no me acuerdo, pero lo hacen 2 o 3 veces en esos 20 días. O sea, ellos tienen estipulado que van a medir. Yo ahora no me acuerdo, pero lo están midiendo muy cercano al parto, una semana antes y 14 días antes. ¿Cuánto demora en bajar el pH urinario desde que la vaca entra al preparto? No, en general es bastante rápido. O sea, si vos empezás a dar la sal a los 2-3 días, ya podés ir a medir y en teoría va a estar. Digamos, eso tiene digamos, rápidamente se acidifica el animal, digamos, la sangre. Entonces, eso es bien rápido. Bueno, ¿dónde estaba? Me perdí. Medían. Sí, medían rutinariamente. Y también medían en el posparto. Creo que medían 2 días posparto de lo que es cetosis y después lo medían a la semana. Monitoreaban durante la... Está bien, era un campo experimental, ¿no? O sea, había mano de obra esclava, léase estudiantes de doctorado. Bueno,
Habíamos dicho entonces que parte del problema era el alto contenido de potasio que tienen nuestros forrajes. Entonces lo que en general la estrategia es no solamente el uso de sales aniónicas, que en el fondo de las sales aniónicas es una ayuda, lo más importante es tratar de trabajar con ingredientes que tengan bajos contenidos de potasio para que ya la dieta sea baja en contenido de potasio y con un bajo balance cation-anión. ¿Cuáles son los alimentos ideales? Y bueno, por ejemplo, silos de maíz, silos de sorgo. En general, los silos de gramíneas de verano, tanto sorgo, maíz, tienen alrededor de 1,3, 1,4% de potasio. Esas son las bases forrajeras ideales para los prepartos. Si nos vamos ya a gramíneas de invierno, como puede ser el silo de avena o el silo de raíra, sabemos que prácticamente la cantidad de potasio casi se duplica, no casi, se duplica. Silo de soja no es muy alto, heno de avena 2%. Ya cuando nos vamos a las leguminosas, heno de melilotus 2,50, heno de moa. El heno de moa, que en general nosotros lo usamos bastante en el preparto, suele tener un contenido intermedio, 2,5. Y me faltó acá la alfalfa, pero la alfalfa está alrededor de un 3% inclusive. Obviamente, disculpame, sí. El concentrado, el porcentaje de potasio en un silo de maíz varía dependiendo de la humedad que tenga el silo. Esto es entre base seca. O sea, yo cada vez que hable de densidad de nutrientes, los expreso en base seca. Pero del estadio fenológico, porque yo también tenía la misma duda. En medida que está el estadio fenológico más avanzado, ¿puede ser que bajen en general? Te comento, por ahí las recomendaciones que he escuchado de alguna gente que se dedica a forraje conservado es para preparto, picar el maíz del momento óptimo 15 días posterior. No sé, si más seco. Que aumenta la fibra. A ver, Eso con seguridad tiene más fibra, pero no debería cambiar el contenido. no debería cambiar. A mí me pasó un caso, por eso lo pregunto, porque me puse a investigar bastante de estos temas preparto, porque me pasó con el contenido de potasio en un tambo, donde le estaban dando un silo. En realidad el problema es que había mucho edema de ubre en el preparto. Hacen un análisis del silo que se está dando, que aparentemente era ese el problema porque era muy húmedo. Entonces, mientras hacían el análisis, cambian el silo. Era ese el problema porque era muy húmedo. ¿Cuál era el problema? No, le achacaban la humedad del silo porque habían una bolsa. Sí. Entonces abrieron mientras hacían el análisis otro silo que estaba seco, más seco. Y le empiezan a dar ese. Resulta que cuando le hacen el análisis ese también, el seco tenía, de postreros uno al lado del otro, tenía 3 veces más potasio que el húmedo. El seco tenía más potasio El seco. que el húmedo. Pero te digo, estaba arriba de 2,5. Perdón, me imagino lo que pudo haber ocurrido. Si lo hicieron al mismo tiempo, eran potreros uno al lado de otro, probablemente el seco se picó en un estado mucho más adecuado fenológicamente hablando que el que estuvo húmedo, que debe haber sido cortado muy antes en un estado de madurez más joven. Hubo lavado, el lixiviado, con la humedad lavó los nutrientes. En el líquido, seguramente en el líquido que vos encontrás fuera del silo, ahí encontrás todo el potasio, la mayor parte de los carbohidratos, las proteínas, lo lavó. Por eso el otro que no fue lavado, porque mantuvo un nivel de humedad razonable, mantuvo todos los nutrientes dentro del tejido. Es lo que yo me imagino que debe haber ocurrido. Biológicamente no tiene sentido que un material seco pierda o gane nutrientes con respecto a una Porque humedad. cuando vos picás el maíz, de alguna forma estás muy cerca de lo que es ya madurez fisiológica. Con lo cual ya está todo determinado. Sí. En realidad cuando uno pica el maíz está muy cerca del momento que llega el contratista. Más que lo que sea. Esa es la realidad. Por eso. El ideal sería picarlo, bueno, con ese famoso 30-35% de materia seca. ¿Qué sé yo? A veces se puede, a veces no se puede. Por otra parte, hay una recomendación no es demasiado moderna. Si yo no puedo picar en el momento óptimo y tengo dos opciones, o me atraso o lo puedo adelantar. Desde un punto de vista energético me conviene adelantarlo, picarlo un poco antes. Pueden tener ese riesgo, que según cuanto antes se lave, tenga demasiada humedad. Si yo me voy y me paso del momento óptimo, voy a perder contenido energético.
eso con seguridad. Los alemanes en los años 80 hicieron trabajo, perdían mucha energía neta. O sea, peor todavía que lo que nosotros estamos acostumbrados a valorar. Entonces ellos recomendaban, si uno no puedo picar en el momento óptimo, si puedo elegir me adelanto. Conservo más energía que si me atraso. Pero bueno. Yo, para ser sincero, lo que es contenido de potasio a lo largo del picado, No, y de largo no, pero en el momento sí. Del momento, perdón, del momento del picado no te sabría decir. De todas formas, estas son diferencias entre especies, ¿no? Y siempre, o digamos casi siempre, salvo que ocurra algo, no sé, muy extraño, digamos, un silo de maíz debería tener menor concentración de potasio que un heno de alfalfa. Pero la composición mineral no debería modificarse acorde al estadio no debería. Lo que lo hace variar es el proceso de conservación. O sea, si vos cortás, lo enificás o lo obesidás exactamente en el mismo momento, con la misma condición, no debería cambiar. No tiene por qué. O sea, biológicamente no tiene por qué. Eso explica, fíjate el rango que tenés. Bueno, sí. El silo de maíz, del 0,89 a 2,11 está duplicando. Sí, aparte acá tengo metido en la variación el rendimiento, por ejemplo. Si el rendimiento es mucho mayor, la dilución va a ser mayor. Digamos, hay varias, Sí, hay no muchas solamente variables. eso, en muchos casos se fertiliza. Además de la propia fertilidad del suelo, más de un gaucho le pone el NPK famoso, el nitrógeno, potasio y fósforo, y bueno, y ahí está aumentando todavía, empeorando el problema. Básicamente la Argentina no se usa. Si bien era un potrero vecino, por ahí uno estaba fertilizado y otro no, si la fertilización tiene Sí, que en ver. ese caso particular. Claro, eso puede que ver qué antecedente tuvo. Diferencia en los suelos también. Pero Claro, digamos que la fertilización en los mismos suelos, el cultivo el cultivo antecesor pudo haber sido fertilizado. Esas cosas pesan. Pero digamos, concretamente no tiene por qué cambiar la composición mineral por el hecho de que lo corte más antes o más después. El tema, sí, la conservación. Sí, el conservarlo con mucha humedad lo lava, se pierde por lixiviación. El conservarlo con menos humedad lo conserva, lo mantiene. Eso es. La ventaja de tener un experto en forraje conservado. Bueno, vamos a ver si terminamos para no aburrirnos demasiado. Requerimientos nutricionales entonces. Para una vaca preparto, lo que usualmente se ha estado utilizando este último tiempo, ahora después vamos a ver que probablemente haya cambiado un poco, tenemos posibilidades de hacerlo. La energía está, los datos los tengo en energía neta, ya es 1,5 o 1,6 megacalorías de energía neta de lactancia por kilo de materia seca. El porcentaje de proteína bruta en general es algo que en los prepartos muchas veces no se le da importancia. Se requiere por lo menos un mínimo de un 12%. Hay trabajos que muestran que el ideal del contenido proteico debería estar en el orden del 14%. En la medida de lo posible, utilizar los mismos ingredientes que la dieta de vaca fresca. Obviamente, si en la dieta de vaca fresca estamos haciendo pastoreo de alfalfa, no lo vamos a hacer en el preparto. Utilizar sales aniónicas. Esto a veces para las vaquillonas no es necesariamente estricto, pero para vacas de 2 partos o más diría que es una forma casi como comprarse un seguro. Obviamente evitar las leguminosas, los forrajes altos en potasio, y en el preparto evitar los altos niveles de concentrado para evitar sobre todo lo que son cuadros de acidosis. Esa dieta podría utilizarse también en caso de hacer un solo lote de vaca seca y preparto. No, vamos a ver que para lo que si hacemos un solo lote tenemos que trabajar con dietas un poco más suaves, más light. Porque eso va de varios conceptos que tienen que ver no solamente con la composición, sino también con manejo de la alimentación. Una pregunta, perdón. Yo escuché, vos dijiste vaca seca y preparto. Sí, la vaca seca como vaca seca temprana y el preparto es el la far-off dos- y el close-up. Porque las dos son La dos secas. secas. No, pero yo entendí, era Está bien. es el far-off y el close-up. Para vaca fresca, entonces obviamente aumentamos tanto la proteína como la energía. La energía está en el orden de 1,7 a 2,1 de energía neta.
Mientras que la proteína bruta es del 16 al 19, en realidad los requerimientos se aproximan mucho más a un 16%, sobre todo cuando estamos haciendo la formulación por proteína metabolizable. O sea, nosotros estamos formulando por proteína metabolizable, lo que, si tenemos en cuenta las relaciones entre carbohidrato y fuente de proteína, muchas veces este valor es más cercano al 16%. ¿Por qué usamos 19% muchas veces? Porque es una forma de asegurarnos que los animales estén consumiendo, los que menos consumen por lo menos llegan a consumir en cantidades adecuadas. Y bueno, por supuesto el uso de aditivos que mejoren tanto la nutrición en el preparto como en el Vaca fresca, usted dijo cuántos días es que se... En general son los primeros 20 días, en algunos casos se puede extender hasta los 30 días. Ya después se estabilizaría el consumo, va asociado. Sí, ya, digamos, ya una vez que el consumo se estabiliza, digamos, se maximiza a las 6-8 semanas. Ya estamos a los 6 por 7, 35 más o menos. ¿Está? Pero lo que nosotros queremos es esa vaca que está esas 3 semanas postparto, es prácticamente tenerla entre algodones, es posible. Obviamente yo estoy hablando mucho de lo que es nutrición animal, pero el ambiente nos estamos dando cuenta que cada vez juega un rol mucho más importante. En estos casos por ahí donde la producción, digamos, está marcada, muy marcada por el consumo, obviamente le damos mucha pelota a lo que es nutrición, pero por ejemplo, en el caso de los terneros, estamos viendo que los terneros que si están pasando frío, si están por debajo de los 5 grados, duplican, por ejemplo, su requerimiento de energía. Y nosotros no duplicamos el consumo de esos animales, porque aparte es imposible duplicar el consumo. Entonces, digamos, eso como ejemplo de manejo del ambiente. Cada vez hay que prestar mayor atención a lo que es manejo del ambiente, y digamos que no quiero decir que en nutrición está todo inventado, pero hay bastante. Hay que empezar a invertir en instalaciones. ¿Cuál es la condición corporal ideal al parto, digamos, para llegar al preparto? Esta es la incidencia de enfermedades según la condición corporal. Si las vacas paren con menos de un 3, de una condición corporal menor a 3, el 80% de los animales tienen posibilidades de tener van a tener alguna patología postparto. Solamente alrededor del menos del 40% si paran entre 3 y 3,5, y si paran con más de 3,5 aproximadamente el 60% de los animales presentan algún caso, alguna enfermedad. Usualmente nosotros estábamos trabajando con una condición corporal ideal al parto de 3,5, hoy estamos hablando que es un poco menos. Es algo ahí en el medio entre 3,25 y 3,5, o una vaca 3,5 ligeramente flaca. Hablé algo de aditivos, entonces bueno, solamente para mencionarlos, algo que se está empezando a utilizar bastante para reducir lo que es el estrés oxidativo. Son dos antioxidantes, la vitamina E y el selenio. En todos los casos mejora el sistema inmune, disminuye la incidencia de mastitis, digamos, básicamente el efecto más importante lo tiene sobre lo que es mastitis. Si lo vemos acá, esto es la concentración media de selenio en sangre, y a medida que aumenta la concentración de selenio, disminuye el número de células somáticas en leche. O sea, claramente hay una respuesta al selenio. Con el selenio hay que tener bastante cuidado, porque en cantidades excesivas es tóxico. Con la vitamina E, bastante interesante. La vitamina E es, siempre que se aumenta la cantidad, hay una respuesta, ya sea inmunológica, digamos, una mejor respuesta inmune, o en producción de leche. O sea, la razón por la cual se para de dar vitamina E, básicamente, es porque llega un momento en el que es antieconómico, porque es cara. Pero la recomendación del RNC está en el orden de las 2.000 unidades internacionales por vaca por día. En lo que en preparto, el aporte de vitamina D es determinante, sobre todo por la absorción del calcio, la vitamina D. En lo que es la vitamina D, por supuesto, la suplementación con vitamina D va a colaborar con todo lo que es removilización de... Se recomienda dar un preparto con digamos, vitaminas. Sí, pero en eso está bastante bien establecido los requerimientos de vitamina A y de eso, digamos, sobre todo.
Pero vitamina E es una vitamina que en los últimos tiempos se empezó a trabajar mucho más en lo que es preparto y bueno, se encuentra que hay una respuesta bastante importante. Ya termino, Rodolfo. Sobre el útero tiene una acción muy importante ¿No también. trabajás con animales bajo sin sol? ¿Por qué No, lo tomo el sol. No, como veía yo que tenía en algunos casos, para yo preparto con vitamina y sin vitamina, Sí. creo que hay una diferencia económica. No, me llamó la atención que vos decías de suplementar con vitamina D. No, Si justamente trabajás por... con sin acceso No, al sol. no, si totalmente. no, No, Sí, pero en el normalmente preparto, como no hay consumo de pasto fresco, Claro, baja por mucho el eso. consumo de vitamina. Entonces, si uno tiene un preparto, lo tiene que tener necesariamente suplementado. Esa suplementación, perdón, es vía oral a través de... Sí, digamos, lo incorpora a la dieta, digamos, una premezcla. O la parenteral funciona. Lo que pasa es que la parenteral, vos sos veterinario, dura mucho menos, o sea, mientras que el por boca es constante. No, está bien. Yo, sobre todo de ciertos minerales, ya sé que ni siquiera sirve, pero en el caso del magnesio, pero en el caso de la vitamina D, las preparaciones oleosas, no tienen duración. No es un área que conozca, yo pero en tampoco general te trago un lo que veo yo, que trabajando con los veterinarios, siempre a la entrada del preparto uno hace una aplicación que en general aparentemente da buenos resultados. Nosotros lo seguimos implementando por boca porque es la forma de consumo constante que podemos lograr. Bueno, en este caso se ve muy mal, pido perdón, pero esto es el caso de, digamos, son distintas variables de estudio, distintas patologías, y lo que tenemos es el caso, digamos, si hay diferencias entre los animales que recibieron monensina en el preparto o aquellos que no la recibieron. La monensina, como todos sabemos, lo que hace de alguna forma es eficientizar el uso de la energía, entre otras cosas. Y lo que vemos es que, por ejemplo, hay diferencias en retención de placenta. Aquellos animales que no reciben tienen mayor incidencia de retención de placenta. Cetosis subclínica, hay una tendencia a que los animales que reciben monensina tengan menos casos de cetosis. Hay una significativa reducción de los casos de desplazamiento de abomazo, una patología que yo creo que no sé si es tan común. Yo, como no soy veterinario, siempre hablo por lo que me cuentan y tengo entendido de que no hay mucha incidencia, pero por ejemplo en el caso de, ¿cómo se llama? Guido, que trabaja en Adecoagro. Bueno, nosotros tenemos un muchacho que estaba en la cátedra, que ahora está encargado de alimentación en Adecoagro, y ellos nos decían que daban vuelta 4 o 5 vacas por semana. O sea, tenían que operar e intervenir entre 4 o 5 vacas por semana por desplazamiento de abomazo. Es un problema de manejo, muy asociado al sistema. No debería, como dato, muy Bueno, tienen 3, 4.000, 5.000 vacas. Igual. Múltiples enfermedades. De Perdón. todas maneras, es una patología que empezó a aparecer, ¿no? Y que está, yo creo que está asociada a los encierros y está asociada a la dieta, cómo le llega. No, seguro, Mira, absolutamente es así. Yo cuando estudié ni en el libro. Hay una anécdota que cuenta él, que a mí me parece que es válida la anécdota. Ellos tenían digamos, el lugar donde, la manga donde ellos intervenían los animales, estaba al lado del rodeo de vacas frescas. Por una cuestión, una movida que hubo, corrieron esa manga a donde está el preparto, que está en la otra punta del establecimiento. Lo que ellos hacen detección temprana del desplazamiento abomazo, que no sé cómo se hace, ni que estar golpeando, no sé, ahí ellos saben. Y lo que me contaba era que cuando ellos cambiaron el lugar de la manga y los animales los empezaban a llevar caminando desde donde estaban, se acomodaban en el camino. Se acomodaban caminando. Entonces, ellos, no sé, hipotetizan o dicen que probablemente esté muy asociado a los encierros, al corral, a la poca actividad del animal. Y la pregunta que yo me hago es, andás a ver la cantidad de veces que nosotros tenemos desplazamiento de abomazo en pastoreo y no nos damos cuenta. Seguro. Porque el animal por ahí lo vemos un día medio triste y... Seguro. al rato Lo que pasa va- es que antes no se diagnosticaba, nunca se buscó. Y no es tan sencillo de diagnosticar. Claro, eso es lo que me decía él, no sé bien cómo hace, yo no lo sé hacer.
cosa veterinaria, no me meto yo. pero bueno, ellos encontraron eso. A mí me pareció la anécdota era bien curiosa y me parece que válida. Cuando los animales iban caminando de un lado del otro, se les acomodaba el agomazo y llegaban allá y no hacía falta tratarlo. Bueno, otro último dato, entonces, por ejemplo, lo que es enfermedades múltiples. O sea, cuando había más de una enfermedad, en el caso de los animales que no consumían monensina, obviamente eran mayor. Y bueno, después también son datos de enfermedades asociadas con desbalance de energía, también era mayor en aquellos animales que no recibían monensina. Para terminar, así podemos hacer un break. Entonces el periodo de transición es una etapa crítica, queda, digamos, por los datos que hemos mostrado, bastante, y seguramente por lo que ustedes trabajan, queda bastante claro. Obviamente el énfasis lo tenemos que poner en lo que es el consumo de materia seca, tanto en el preparto como en el posparto inmediato. En general, el balance energético negativo está inversamente correlacionado con el consumo posparto, ya lo vamos a ver. Uno tiende a pensar que está asociado a la producción de leche y no necesariamente es así. Obviamente una dieta balanceada previene problemas metabólicos, asegurando mejor producción. Y por último, el uso de las sales aniónicas obviamente disminuye el riesgo de hipocalcemia, de otros problemas metabólicos, y eso tiene una repercusión importante en lo que es sobre todo el ingreso y las pérdidas que uno deja de tener. Para finalizar, solo un pequeño consejo, que sobre todo cuando estamos en el barro ahí con las vacas trabajando, que no queremos saber más nada, que nos queremos ir a casa, todos tenemos esos días que estamos medio trabados, que no sabemos para dónde salir. Presten atención que no todos los que están al lado están para ayudarles.